Educación, Martín Benavides, cuando debimos hacer una pausa para escuchar declaraciones formuladas por el presidente de la República en Tumbes. Volvemos a nuestra entrevista, enmarcada naturalmente en el día que se celebra hoy, el Día del Maestro. Y yo quería preguntarle al ministro en relación a lo que él dice en un artículo publicado en El Comercio de hoy. ¿Qué esfuerzos se han hecho para responder a un desafío nuevo, que es que hay más familias que escogen ahora los colegios públicos y no los privados, y en consecuencia habrá que hacer un esfuerzo para una matrícula durante el año que, tengo entendido, concierne a más de 100.000 estudiantes? Sí, efectivamente. Nosotros hemos tratado desde el primer momento de responder a la emergencia, en primer lugar con el diseño e implementación de la estrategia Aprendo en Casa, que nos ha permitido llegar a casi 96% de las familias a través de la internet, de la televisión y la radio, pero también en segundo lugar con este otro problema que surgió, y es que familias que tenían a sus hijos en colegios privados no podían seguir pagando la pensión por todo el tema de la emergencia, y nosotros vimos ahí una oportunidad de una respuesta consistente y también extraordinaria de la educación pública, ¿no? Hemos terminado ya las asignaciones de matrícula. De los 125.000 pedidos de traslado que tuvimos, hemos logrado asignar 110.000. Eso nos va a llevar a una contratación adicional de docentes de aproximadamente 6.000 a 7.000 docentes auxiliares, un presupuesto de aproximadamente 80 millones de soles, y estamos respondiendo, digamos, con una estrategia que es, por un lado, cubrir las plazas que todavía teníamos en los colegios públicos. ¿La contratación es inmediata? Sí. Ampliar al turno de tarde para otro grupo, y un grupo minoritario va a continuar cuando vuelva a la presencialidad a través de una estrategia semipresencial, ¿no? Entonces, esta emergencia también nos ha puesto por delante el desafío de fortalecer la educación pública en esa respuesta a estos ciudadanos y ciudadanas que no podían perder su derecho a la educación, pero también, por otra parte, en todo lo que es la estrategia que nosotros siempre hemos dicho que ha llegado para quedarse, ¿no? Que es la estrategia Aprende en Casa, que es una estrategia que es remota, ¿no? Pero que estamos buscando que se transforme en una estrategia a distancia, ¿no? Y que se vincule cuando retorne la presencialidad de manera complementaria con lo que van a ser las clases presenciales, y sea una de las estrategias más importantes que tengamos para cerrar y mejorar los aprendizajes, ¿no? Solamente en ese sentido decir, bueno, se ha reemplazado el 2020 por razones obvias a través de este nuevo mecanismo, pero se reemplaza conocimiento con otro tipo de aprendizaje, porque esa va a ser la diferencia entre este año y los próximos años en términos educativos, ¿no? Sin duda, este año hemos aprendido todos cosas diferentes, ¿no? Los docentes mismos, los estudiantes. Se lo pregunto porque la percepción también de los padres es decir, bueno, están aprendiendo distinto, ¿realmente están aprendiendo? Esa es la pregunta que a veces se hacen, ¿no? Yo sí creo que están aprendiendo cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, la importancia de la autonomía, de la organización del tiempo, de los temas vinculados a la ciudadanía, el respeto a los otros, la idea de incorporar los aprendizajes, pero en función a experiencias concretas de los estudiantes, que es una manera de hacerlos también más felices a ellos, ¿no? Y eso es lo que yo recordaba en el artículo que ha mencionado Fernando, ¿no? La idea de pensar en el bienestar de los niños y las niñas, ¿no? Que es algo que no lo hemos tenido siempre en la agenda principal, y creo que esto ha sido una oportunidad de ponerlos en ese lugar, y la estrategia nuestra es mantenernos en la línea del respeto a las emociones de los niños, de las niñas, a su derecho a educarse en función a sus experiencias, a su derecho a la identidad, a su derecho a tener conectividad, ¿no? Que eso es la otra estrategia que también esta emergencia nos ha hecho pensar que la teníamos olvidada, ¿no? Y que la estamos tratando de poner otra vez en el centro de la agenda, ¿no? Y como estamos diciendo, poner el tema digital, el tema de la innovación en las venas del Ministerio de Educación, para que no salga más, ¿no? Carlos quiere hacer una pregunta, sí. Sí, ¿cómo está, ministro? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo quisiera referirme a lo que se decidió ayer en el Congreso de la República. ¿Es viable para usted esta aprobación de la reforma para otorgar el 6% del PBI al sector educación? En segundo lugar, también está, ya aparte de otras comisiones, esta comisión investigadora a la SUNEDU. ¿Qué es lo que busca el Congreso con esta decisión de investigar a SUNEDU y con relación también a la reforma universitaria?
Sí, miren, en primer lugar, en relación al primer tema, creo que como sociedad, y lo ha dicho el presidente, lo ha dicho la ministra de Economía en varias oportunidades, lo he dicho yo, necesitamos incorporar más recursos al sector de educación, ¿no? Eso sin duda es algo que tenemos que hacer. No nos puede volver a sorprender una emergencia de la manera como nos sorprendió esta vez. Y en eso estamos trabajando, ¿no? Estamos ya trabajando en la definición del presupuesto 2021, que es un proceso técnico donde tenemos nosotros como sector la responsabilidad de justificar cada sol que vamos a poner para la educación. Y eso nosotros esperamos que va a significar una continuidad en este proceso que ya de los últimos años ha significado un aumento del presupuesto para educación. Estamos hablando un poco más de 3% en este momento. En este momento, en relación al PBI, es 3.9%, ¿no? Pero en los últimos años, en relación a lo que ha sido el presupuesto que se le ha dado al sector, se ha aumentado casi 10%, ¿no? Esa ruta hay que seguirla. Hay que seguirla y hay que ir llegando poco a poco a la meta del 6%. Pero fijarla con anticipación puede ser un peligro, porque esa meta depende no solamente de la voluntad del sector de educación, sino también de la forma como van a confluir las otras necesidades de los otros sectores. Salud, medio ambiente. Para ser claros, llegar al 6% es una aspiración que tenemos todos y está muy bien planteado en el caso del debate que se ha hecho, y esa es la discusión que se ha tomado en el Congreso, pero lo cierto es que va a salir del mismo cuero. Así es. Hay que quitarle a algún sector para darle educación. Hay que seguir con la meta, hay que seguir avanzando hacia esa meta, pero en este contexto de pandemia y de emergencia tenemos que definir bien lo que va a ser la distribución de la parte del presupuesto nacional de Producto Bruto Interno, que tampoco es que ha aumentado tanto, ¿no? Por los problemas que hemos tenido, por la baja recaudación del país, y en ese sentido hay que pensar muy responsablemente en esa definición. Eso no quiere decir que no estemos haciendo todo el esfuerzo, y lo ha dicho la ministra de Economía nos ha dado muchas respuestas positivas a todas las demandas que hemos tenido este año, ¿no? La brecha digital es un presupuesto enorme para el sector de educación, los traslados de estudiantes privadas a públicas, las becas para los estudiantes universitarios que hemos sacado, que son como 10.000 becas. Estamos en esa línea, hay que seguir en esa línea, hay que seguir fortaleciendo el sector y generando todos los procesos que sean importantes para que cada vez más tengamos mejores oportunidades para los niños y niñas. Pero hablar del próximo año del 6% es imposible. Es técnicamente, no tiene sustento técnico en este momento, porque depende de una serie de consideraciones que no se tienen en este momento, ¿no? Carlos. Pero en relación, había otra pregunta sobre... Sí, el tema de la Comisión Investigadora SUNEDU. Sí, bueno, en ese tema yo ya he venido manifestándome que lamentablemente desde el inicio de mi gestión la Comisión de Educación ha tenido 3 iniciativas vinculadas a debilitar el rol de la SUNEDU. Para mí esta es otra iniciativa de esas. Ya la Contraloría ha decidido investigar el caso de estas 2 universidades, y entonces sobre eso montar una comisión investigadora para nosotros no venía al cabo, ¿no? Sobre todo porque aquí todo esto se ha armado sin ninguna investigación seria, ¿no? El hecho de que hayan universidades como estas 2 privadas que se hayan licenciado teniendo un local para sus primeros 2 años y un proyecto constructivo supervisable para los siguientes 3, 4 y 5 años, está reglamentado. Es el seguimiento de la norma, eso está en el modelo. Y además de estas 2 universidades se licenciaron otras 7 universidades públicas. Entonces, no es que SUNEDU ha favorecido a nadie, ha seguido los reglamentos, el modelo establecido en el año 2015, que reconocía que habían estudiantes que habían universidades que tenían estudiantes y por lo tanto estaban en funcionamiento, y habían otras a las cuales había que dar la autorización para que empiecen a incorporar estudiantes. En esa segunda situación están estas universidades que han sido mencionadas, estas 2 privadas y 7 universidades públicas, y eso además se recoge en el nuevo modelo de autorización de funcionamiento. Entonces es absolutamente normal que uno vaya a una universidad que recién ha logrado su autorización de funcionamiento y encuentre un local para sus 2 primeros años. ¿Qué motivación ve usted y un proyecto constructivo? Para mí la motivación es frenar todo el impacto. ¿Pero para que qué? ha tenido. ¿Por qué? Porque la reforma universitaria ha golpeado intereses que estaban muy vinculados a las universidades, ¿no? Intereses económicos, intereses políticos. Están representados en el Congreso. Creo que es evidente, ¿no?
Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. Creo que queda clara la respuesta. Muy amable por estar con nosotros y seguiremos debatiendo sobre la situación entre Ejecutivo y Legislativo, que parece no tener término. Que tenga muy buen día y nuevamente un saludo a los maestros del Perú. Vamos a una pausa, ya regresamos.